Volvemos al recinto de la Cámara de Diputados. Juan Carlos. Gracias, Juan. Y mientras continúa esta sesión en la Cámara y sigue hablando los representantes del Frente Amplio Progresista, estamos junto a Edgardo de Petri, diputado nacional de la provincia de Buenos Aires, Frente para la Victoria. Bueno, un día, decíamos, todo el mundo repite, pareciera una repetición, pero en realidad es la palabra que surge primero, que es un día histórico. Un día histórico, un día trascendente para la Argentina, una decisión soberana de nuestro gobierno. Estamos ya a punto de votar la ley que envió la Presidenta de la Nación, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, para recuperar el control sobre un recurso soberano, estratégico, fundamental. El petróleo deja de ser un commodity, una mercancía, pasa a ser un recurso estratégico, un bien público, y el Estado, con su control, lo pone al servicio de la reactivación del aparato productivo nacional y la creación de empleo centralmente. Diputado, es una de esas leyes que uno puede denominar emblemática, sin duda, digo, que además tiene la característica de lograr consensos dentro del Congreso, movilizaciones fuera del Congreso y también apoyo. Bueno, yo creo que incluso el comportamiento de todos los diputados nacionales y los senadores tiene que ver con un consenso mayoritario de la población sobre esta iniciativa de la Presidenta de la Nación. Y al mismo tiempo YPF es una bandera nacional, es una causa nacional, es la insignia de aquel país industrial de pleno empleo que expresó el peronismo con salarios fuertes, con un Estado garante del derecho, el derecho a la salud, la educación, a la previsión. Después vino el neoliberalismo. Ahí, a partir del neoliberalismo, se entregó el patrimonio nacional, YPF, y la entrega y el saqueo fue parte de esas políticas del libre mercado. Por eso usted aclaraba que la etapa de privatización de YPF no empezó con el menemismo, sino que había empezado con los militares. No, claro, empezó ya tal vez con el golpe a Perón en el 55, pero más claramente durante el golpe del 76. Ahí se desarmó el país industrial de pleno empleo del peronismo y se armó este país agrícola ganador exportador de materias primas, donde el neoliberalismo le agregó minería y petróleo. Por eso la privatizaron. Y creo que hoy Cristina Kirchner, nuestro gobierno, nuestro pueblo también, está recomponiendo aquella matriz de un Estado presente en la economía, de un Estado garante del derecho de los ciudadanos, del derecho de los trabajadores. Mire, el petróleo tiene una importancia muy fuerte en la formación de precios, en la estructura de servicios de nuestra población y de los bienes que produce. Tiene una fuerte incidencia en el transporte, pero también en la producción de alimentos, en la producción de bienes industriales, en el cemento, por ejemplo, que nos lleva a construir viviendas populares. Y en ese camino el Estado toma un control claro de este recurso para ponerlo al servicio del proceso de industrialización. Estamos volviendo a aquel país industrial con pleno empleo y sobre todo la recuperación del derecho. Por eso el Estado es el único garante, bueno, de que este recurso pueda servir para todos los argentinos y no para maximizar ganancias de unas pocas empresas que terminan girando utilidades al exterior y terminan saqueando a nuestros propios recursos naturales. Muchísimas gracias, Petri. No, gracias a ustedes. Edgardo de Petri, diputado nacional por el Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires, también orador en esta segunda jornada de debate aquí en la Cámara de Diputados, que recordamos se inició en el día de ayer. Luego vamos a seguir, por supuesto, desde aquí, desde el Congreso, que hoy se convierte en un escenario central de la discusión política en la República Argentina. Ustedes. ¿Y se sabe, Juan Carlos, cómo sigue el orden de los legisladores, de los diputados? No tenemos todavía la lista, pero va a termina con los dos bloques mayoritarios, es decir, primero, anteúltimo, mejor dicho, van a hablar los representantes de la Unión Cívica Radical y va a cerrar el Frente para la Victoria como primera minoría de la Cámara Baja. Y después la votación. Y después la votación, primero particular, en general, perdón, y después se pasa a votar cada uno de los 19 artículos que componen esta ley. Muy bien. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Hasta luego, volvemos en un ratito nada más. Veíamos en las huellas de YPF, el informe especial de Visión 7 hace instantes, qué había pasado con los pueblos en los que ¿Qué pasó con esa gente? ¿Qué pasó con las personas que se quedaron sin trabajo como consecuencia de la privatización de YPF? Vos estuviste en Cutralcó en esa época. Y vos imaginate que todas las políticas del neoliberalismo fueron destruyendo las economías regionales. O sea, las provincias se iban empobreciendo. Tenía una importancia cada vez más grande el aspecto financiero de la economía y toda la masa de desocupados que se fue produciendo al principio eran muchos
de empresas como YPF o como los ferrocarriles. Entonces, no estaban acá en la capital solamente. Eran pueblos enteros en lugares alejadísimos que quedaban, donde quedaba, la mayoría de sus pobladores quedaban sin trabajo. Entonces, primero se pagaron indemnizaciones y la gente con eso fue comprando un remis, puso un kiosco, pero todo el mundo tenía kioscos, todo el mundo tenía remises en pueblitos como Cutralcó o como General Mosconi, al ladito de Tartagal. Eso fue un proceso subterráneo. Los medios no daban cuenta de esas historias. Acá en la capital no se tenía información de ese nuevo fenómeno que se estaba produciendo. Y de repente todo eso estalló con los primeros cortes de ruta. Y el primero fue en Cutralcó, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento todavía no se le llamaba piquetero. El piquetero tiene una reminiscencia más del piquete de huelga, claro, que es el trabajador, el obrero que hace una huelga y hay un piquete que impide que entren los carneros o ese tipo de situaciones. En este caso era gente sin trabajo, era gente que ya no tenía a dónde recurrir, era gente que había quedado afuera de los medios, era gente que vivía a miles de kilómetros de la ciudad, de la capital, digamos. Y la única forma que tuvieron de llamar la atención y de explicar y de hacer entender lo que estaban pasando fue pararse en medio de una ruta en el sur, en la soledad total de esos lugares, hacer fogatas, instalarse todo el pueblo, porque era todo el pueblo que se instalaba sobre la ruta. Y ahí murió Teresa Rodríguez. Y cuando los quisieron reprimir, murió Teresa Rodríguez. Quedaron mucho tiempo, les decían los fogoneros, porque cortaban las rutas haciendo fuego con las cubiertas. Mucho tiempo eso, a partir de ese momento, toda la década del 90 estuvo marcada por los fogoneros. Y después de Cutralcó, inmediatamente fue Tartagal. Y en Tartagal participaban centralmente los desocupados de YPF de General Mosconi, que estaban exactamente en esa misma problemática. O sea, durante varios años, habían pasado 2 o 3 años ya del momento en que habían sido, se habían convertido en desocupados, que se habían cerrado los lugares donde ellos estaban trabajando, que en algunos casos eran compañías subsidiarias de YPF, que directamente dejaban de existir. Toda esa situación, la única herramienta que tuvieron para dar a conocer ese drama fue sentarse en medio de una ruta y esperar a que los grandes medios de la ciudad, de la capital, fueran a ver quiénes eran los bárbaros que estaban cometiendo ese atropello. Los bárbaros que estaban cometiendo ese atropello eran ex trabajadores que habían quedado afuera completamente de cualquier relación de participación y de producción en la sociedad. Muy bien, vamos a hacer historia en un ratito nada más, si nos dan los tiempos. Les vamos a contar la historia de YPF, que fue fundada en el año 1922 justamente por el general Mosconi.